No, es que Tomás es otra cosa. Ahora, Está yo rico tengo la acá. duda, ¿Ya? si realmente está en un paraje bucólico o es sencillamente un fondo de pantalla, como se suele usar Mira, en mira, estos días. te muestro. Muy bonito aquí el valle de Limache. Limache, qué grande, qué grande. Oh, qué maravilla. Bien. Sería aún más bello si estuvieran lo propio, pero no, estaban de sus padres. Tal cual, donde mi señora madre. Muy bien. Ah, espérenme un segundo, me tengo que cambiar de cuenta. Bueno, cámbiate de cuenta. Sí. Ya. Pasaron solo algunos segundos, ahora desapareció Alberto. No, si no se puede creer, se cambian de No, sí, lado. La gente que lo ve en YouTube los ve, pero ¿cómo no entiendo? Se cambiaron de lado, se van para allá. Es la realidad para el Zoom. Tomás González, Olavarría, ¿cómo está ahí? Qué gusto tenerte. Voy a decir nuevamente acá con nosotros, porque en realidad es primera vez que estás en el podcast, pero estuviste con nosotros en un seminario bien relevante, la rompiste a estadio lleno, ya vamos a contar eso. Mucha gente lo vio porque después lo subimos a YouTube. Y además nos vimos hace muy poquito presencialmente, con distancia social, con mucho cuidado, pero nos vimos en ese petit banquete que tuvimos en la casa del señor La Mayor. completada. La completada y ¡ay! Se escandaliza Alberto. Oye, pero gracias por estar acá en este podcast, porque de verdad que para los tiempos que corren, los temas en los que tú estás metido con la gente de Fundación Tribu son súper interesantes, los temas de participación, de democracia, de gestión de controversias de alguna manera y de generar un espíritu más participativo y democrático en una democracia o en un sistema que está en una profunda crisis. Así que darte la bienvenida, Tomás. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, un gusto. Ya, pues Es tírate. bueno Yo quiero, el concepto sí, de tiempos que corren, Darío. Me gustó. Sí, qué bueno, Los qué bueno. tiempos que corren. Muy bien. Ya, Es bueno el Macari, concepto. tírate. Macari, juega. no, creo que es bueno que Tomás parta contándonos desde lo último y lo concreto, lo práctico. Ellos en Fundación Tribu están ahora trabajando en un proyecto de un congreso por sorteo, que lo han hecho con el apoyo, tengo entendido, del Senado de la República y con la Universidad de Stanford. Así que todo este cuento de la democracia participativa y los ciudadanos comunes y corrientes en la política ya empieza a ser un hecho a los ciudadanos comunes y corrientes, no el político profesional en la función deliberativa y de efectivamente debatir cuestiones comunes, como en este caso creo que son la reforma previsional y el sistema de salud, es algo que ya está andando. Y Tomás está en eso, que nos cueste un poco. Feliz que conversemos de eso y también que me gustaría aprovechar este espacio que es distinto que cualquier otra entrevista o cualquier otra cosa de conversar un poco de lo más profundo también, ¿no? De qué es lo que está detrás. Ahora, efectivamente, como dice Mirko, hace poco lanzamos una iniciativa llamada Los y las 400, ¿no es cierto? En la cual se va a implementar por primera vez en Chile a nivel nacional una metodología desarrollada hace 30 años por un académico de la Universidad de Stanford, una metodología de democracia deliberativa, para la cual se va a reunir un grupo de al menos 400 personas representativas de todo el país, para tener un diálogo político, ¿no? Nada más simple ni más complejo que eso. Pero 400 Y personas al azar. efectivamente. Ya. De hecho, a ver, el proceso se inició el miércoles pasado con un sorteo de 30.000 viviendas a lo largo de todo el país. De hecho, si van a la página de la iniciativa que se llama los400.cl, ahí hay una parte que dice ver sorteo. Si hacen clic ahí, y si quieren incluso después les puedo mostrar aquí en el Zoom, pueden bajar hasta el nivel de las cuadras y ver si su casa, o sea, si la manzana donde está su casa es una de las manzanas que fue seleccionada, ¿no? Y pueden ver cuántas casas puede haber quizás en su manzana, hay algunas manzanas que están más de una vez, etcétera, ¿no? Y incluyendo la isla de Pascua, todo Chile, ¿no? Entonces,
Ahora estamos iniciando un proceso que va desde diciembre hasta enero, hasta el 15, 20 de enero, en el cual se van a estar enviando estas cartas a todo Chile. Y en base a las respuestas de estas cartas, se va a conformar lo que en términos académicos se llamaría un grupo de tratamiento y un grupo de control, ¿no? O en palabras más simples, un grupo de personas que van a ser invitadas para participar del proceso deliberativo, que de hecho es el número, aquí les puedo contar un poco más de detalles, dado que este es una conversación más larga, ¿no es cierto? La iniciativa se llama Los 400, porque estadísticamente, ¿no es cierto?, para una población de tamaño infinito, una muestra aleatoriamente conformada con 385 personas permite lograr una representatividad del 95%. Entonces, ok, queremos que a lo menos hayan 400 personas en esta instancia deliberativa. Ahora, la verdad es que en enero nuestra expectativa es poder conformar un grupo más grande, ojalá de 800 personas que sean invitadas. Y estamos siendo pesimistas y estamos pensando que el 50% de las personas que sean seleccionadas, porque hay un segundo sorteo, ¿no es cierto?, en base a las respuestas, y que digan que sí, que ese 50% llegue y ahí están las 400 personas. Obviamente, este es un proceso que implica una participación voluntaria y hay algunos sesgos que ahí quedan de por medio, pero lo esencial, como decía Mirko, es que por primera vez en la historia del país se está haciendo un proceso representativo para lo político que involucra el azar. Y eso nos abre varias preguntas bien distintas, ¿no? Nos pone, por un lado, no sé, las preguntas por la capacidad de las personas comunes y corrientes, como se dice, ¿no es cierto?, de sostener un diálogo político, nos ponen preguntas respecto a la representatividad, a los efectos de esa diversidad en la interacción entre las personas, nos abre preguntas también respecto a cómo podrían ser las instituciones democráticas más adelante, dado que vamos a tener un proceso constituyente, o no sé, hay un sinnúmero de preguntas que este proceso abre. Y para cerrar, respecto a lo que tiene que ver con este proceso en particular, este proceso no solo tiene el elemento de la aleatoriedad, sino que lo que busca es generar las condiciones apropiadas para un buen debate político. Y esas condiciones apropiadas tienen que ver con la diversidad, pero también tienen que ver con contar con información de base que sea balanceada y rigurosa. Entonces, por ejemplo, nosotros para esta primera implementación, que es una especie de piloto, decidimos tomar la posta de lo que fueron los resultados de la consulta municipal de 2019, exactamente hace un año atrás. Los resultados de esa consulta dieron como las dos prioridades sociales, pensiones y salud. Dos temáticas que en contexto de pandemia siguen siendo sumamente relevantes y lo van a hacer para la discusión constituyente y todo lo que sigue para el país. Ahora, ese proceso, así como todos los otros procesos de diálogo que conocemos, se quedan cortos en el sentido que nos logran, se hacen cargo de la fase de problematización. Entonces nos dicen pensiones y salud. La pregunta ahora es, ¿qué cosas en específico dentro de pensiones y dentro de salud? Lo que nosotros hicimos fue revisar todo lo que se ha propuesto en ambos ámbitos por los distintos centros de pensamiento, proyectos de ley, comisiones asesoras presidenciales durante los últimos 10 años. Luego revisamos esa lista de propuestas de política pública y la evaluamos en base a 5 criterios recomendados por la Universidad de Stanford, que son la relevancia en la agenda pública, la viabilidad de implementar esas medidas, el potencial impacto de esas medidas implementadas, la diversidad dentro de los subtemas y la diversidad ideológica del conjunto. ¿Qué es lo que buscábamos? Poner sobre la mesa un conjunto de propuestas que reflejase la diversidad de diagnósticos que existen sobre qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos ámbitos. Y en base a eso se armó una lista corta con alrededor de 20 propuestas en materia de pensiones y 20 propuestas en materia de salud. Estas propuestas se les consultan a los participantes antes de iniciado el proceso y al finalizar el proceso. Ahora, una vez que las personas son confirmadas para participar, antes de las deliberaciones, reciben material informativo con los argumentos a favor y en contra desde las distintas visiones políticas para cada uno de los puntos, ¿no? Algo de lo que se ha visto con el surgimiento de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación digitales, ¿no es cierto?, desde los podcasts hasta WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no?, es que se acentúan las burbujas de pensamiento.
Entonces, generar esta base de información común juega un rol importante. Y luego, bueno, se dan las jornadas de deliberación y los resultados que de ahí salen tienen el compromiso del Senado de ser tomados como un insumo para la formulación de proyectos de ley recogiendo lo que haya salido. El proceso legislativo tendrá que seguir su curso, pero ese es el compromiso que está. Hay participando un montón de actores, la Universidad de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades, algunos organismos internacionales, un sinnúmero de actores, ¿no? Hay otras entidades apoyando, fundaciones, embajadas. O sea, Pero perdona, bueno, Tomás, en o eso sea, es lo que estamos trabajando. en concreto, esto es un parlamento temático, un parlamento por sorteo, compuesto por 400 personas elegidas aleatoriamente, que van a conversar, analizar y deliberar, aunque no es obviamente vinculante, sobre estas dos temáticas, pensiones y salud. Sí, sería una buena forma de escribirlo muy en resumen. Sí. Oye, ¿y el Stanford se sumó en qué fecha? Mira, el lanzamiento de la Fundación Tribu se hizo el 15 de enero del 2018. Ya. En ese momento, nosotros congregamos un grupo de 5 personas con alto nivel de expertise de las ciencias políticas, de la computación, etc. Mirko participó moderando uno de los paneles, y el fundador y director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford fue uno de quienes asistió a esa actividad. De hecho, vino por 24 horas. Y desde ese momento, de enero del 2018, nosotros estábamos trabajando junto con él y convenciendo a los otros actores aquí en el país para lograr implementar esa iniciativa. Iniciativa que sí hubo mucho trabajo, pero también logró concretarse en el marco del movimiento social que se ha venido dando en Chile a partir de octubre del año pasado. Entonces, ese era mi punto, porque me imagino que obviamente hay mucho interés en un escenario experimental, entre comillas, donde un país entra en fase disruptiva, el rol que puede lograr, que puede generar un proceso deliberativo como posible canalización, que es una de las grandes preguntas que surge en Estados Unidos. Si uno ve la prensa de la semana siguiente del estallido en Chile, la prensa se concentra, los editores de los grandes medios se preguntan y dicen, vaya, esto no era esperable, por supuesto, y además dicen, hay un editor de Bloomberg que dice, oye, esto no solo es impensado, sino que además plantea una gran pregunta, porque nosotros que no nos gustan los regímenes populistas y qué sé yo, al menos sus regímenes de alguna manera canalizan estos procesos y les dan un camino, y capaz que sea mucho peor si no existen esas canalizaciones. Entonces, de alguna manera, la gran pregunta de qué cosa puede mediar, qué cosa puede canalizar, es una pregunta que es muy urgente para los gobiernos del mundo, no solamente para Chile. Y creo que en ese sentido este mecanismo de deliberación cumple un rol que debe ser muy atractivo para la investigación científica, por un lado, para la investigación en políticas públicas, por otro lado. Me acordé con tu idea, con el famoso proyecto cibernético de Allende, por ejemplo, incluía una parte que era de deliberación, que era una parte era industrial, pero la otra parte era de deliberación. La idea era que la gente se reuniera a través de estos mecanismos, y con mecanismos cibernéticos de análisis pudieran sacar también rendimientos de elementos para las políticas públicas. Entonces, tiene algo de ese parentesco. Entonces, me parece que es interesante porque responde a muchas problemáticas de muchos grupos distintos. Algunos que quieren más cambio y otros que quieren más bien más gobernabilidad, pero a todos les sirve una herramienta de esta naturaleza. Sí, y efectivamente, a ver, el interés es bien interesante porque el primer hito público se hizo recién la semana pasada, ¿no? Pero, no sé, el 18 de septiembre, justo ese fin de semana, salió un artículo en el The Economist que mencionaban la iniciativa que se iba a hacer en Chile, ¿no? Súper raro porque Chile tan lejos, ¿no es cierto? Pero bueno, en México han salido algunos artículos, nos han contactado también de Costa Rica, de Paraguay, y esta metodología se ha implementado en otros contextos digamos, de transformaciones importantes, y en general los resultados han sido súper consistentes en contextos muy distintos. Así que, digamos, siento que es una oportunidad grande el que se realice el proyecto, los compromisos que se han logrado gestionar y el momento en el que está ocurriendo.
A mí me interesa... ¿Hasta qué punto, Tomás, hasta qué punto nos enfrentamos a una barrera invisible, que es una construcción de muchas generaciones, de que democracia igual ir a votar por alguien? Ajá. Y entonces, toda la conversación pública, o buena parte de ella, está organizada en la base de fortaleza y debilidades, atributos, virtudes o defectos de personajes por los cuales vamos a votar, o por los cuales nos gustaría votar. Pregunta como, ¿y a quién te gusta para la constituyente? ¿Y el próximo presidente? No, una suerte de condicionamiento de paradigma, ¿no? De que democracia es igual a ir a votar por otro. Democracia no es que yo tenga la opción, igual que todos los otros, igual que el resto de los, no sé, 17 millones de chilenos, ya ni sé cuántos somos, ¿no? De participar de alguna manera, entre iguales. Democracia, nos dicen, es que en la teoría fundamental es que todos puedan elegir y todos puedan ser elegidos. Y hasta el minuto solo hemos verificado una democracia donde se cumple la primera condición, todos pueden elegir, pero muy pocos pueden ser elegidos. Bueno, ahí entramos a quizás la conversación que me parece más interesante a mí con ustedes y con las personas que siguen estos podcasts, porque efectivamente el trabajo que realizamos en la Fundación Tribu parte desde la idea de que la democracia que conocemos tiene fallas de carácter sistémico. ¿Sí? ¿Y por qué observamos esas fallas? Es porque la dinámica de convivencia que tenemos en el día a día, o sea, la forma como vivimos, no responde a lo que se supone son los valores de la democracia. Y las decisiones que se toman tampoco parecen responder a el interés general de la ciudadanía. Y en ese sentido hay como que nos hemos quedado enamorados de un modelo para canalizar ciertos procesos. Pero no, y ahí nos hemos olvidado detrás de cuál era el objetivo de fondo, ¿no? ¿Por qué decidimos, ¿no es cierto?, esto de tener democracia cuando se transitó de un lugar al otro? Que tampoco fue que todo el mundo lo decidiese. Y entonces, yo creo que aquí es súper importante pensar las transformaciones sociales discriminando entre dos tipos. Aquellas transformaciones de carácter disruptivo y las transformaciones incrementales. Esto se ve desde procesos sociales hasta la innovación tecnológica y empresarial. La innovación o la mejora incremental, en el caso de los automóviles, era pensar cómo hacer más eficiente el uso de la gasolina. ¿Y era importante? Sí, era necesario, ok. Por otro lado, innovación disruptiva era pasar de un vehículo a gasolina a un vehículo en electricidad. ¿Estamos haciéndonos ambas preguntas en el espacio de lo político? Yo creo que en general no. Entonces, eso tiene muy limitada la conversación, ¿no? Tiene como en general donde se pone la atención de qué es lo que se podría mejorar, está muy limitado. Personalmente yo creo que hay 3 atributos que son sumamente importantes, que son la legitimidad de los procesos, la calidad o inteligencia de los resultados y la agilidad de la agenda. Y hoy tenemos posibilidades y tenemos desafíos que son, digamos, que para los cuales el modelo que tenemos se queda corto. El modelo que tenemos tiene lamentablemente las elecciones se han convertido en un incentivo perverso. ¿Por qué existieron las elecciones en un principio? Porque se consideraba que de esa manera se podía elegir a las mejores personas para ocupar los puestos de representación pública o de autoridad pública, ¿no? Y la verdad es que ganar elecciones se ha convertido en un fin en sí mismo, ¿no? Y independiente del por qué o para qué. Y a partir de muchas cosas del marketing surgen muchos vicios, ¿no? Y
ganar una elección no es que el mejor aparece, listo, y gana una elección. Hay que poder ganar una elección, ¿no? Entonces, ganar elecciones se ha convertido en un incentivo perverso, en mi opinión, para el sistema. Ha hecho que los partidos políticos y los actores políticos se vacíen de contenido. Ha hecho que se genere una tremenda distancia entre la ciudadanía y la política, ha tendido a la polarización, etc. Por otro lado, el sistema en el que estamos tiene una incapacidad de adaptarse a las transformaciones tecnológicas. Entonces es incoherente el sistema en el que estamos versus toda la realidad que vivimos en los otros ámbitos. Y además tenemos el desafío de que las transformaciones, en el caso de lo político, a diferencia de los otros ámbitos de la vida, pasan por procesos institucionales donde los incumbentes son también quienes toman la decisión. Entonces la estrategia de transición es mucho más compleja. A mí me parece, lo hemos conversado de manera personal, informal, en espacios privados con Tomás un par de veces, algo como hemos intercambiado esta última semana, ha sido muy interesante por lo demás. Y a mí me interesa una perspectiva, una línea que está, yo creo, a la base. A mí desde que escuché por primera vez hace ya varios meses las propuestas y de alguna manera las buenas síntesis que hace Tomás, me ha parecido súper interesante y súper revolucionario. Igual, por ejemplo, tú recién en estas tres características, en términos como de mejorar la rapidez, en fin, de los procesos, no veo una cuarta arista que a mí es la que más me interesa, pero que creo que conversa, que tiene que ver con cuarta o quinta. Por una parte, con la capacidad de efectivamente construir procesos de participación muy directa, no porque sea, ni siquiera porque sea deseable, así como en el mundo de las ideas, es porque es eso la barbarie. Si yo creo que estamos enfrentados, y eso es lo que pasa hoy en Chile, con esta normalidad suspendida, seguimos en un momento de gran anormalidad, producto del estallido, además de la pandemia, pero producto del estallido de gran anormalidad, donde efectivamente han caído todas las catedrales físicas, institucionales y morales, pero no se levantan con claridad cuáles son las próximas. Por lo tanto, creo que la democracia directa, la participación, es clave, porque si no, efectivamente es el caos, ¿ah? Y que cada uno se escandalice como quiera. Y la segunda, que va íntimamente ligado, es que esa participación sea no solamente en quienes siempre hemos estado interesados y que igual vemos que el chancho está mal pelado, lo que tú decís, el tema de las elecciones, sino que incorpore por la vía de los hechos, no quiero decir por la fuerza, pero por la vía de los hechos, a toda la población, a vastos sectores, que efectivamente la política no sea un tema de el 7%, como dice Mirko muchas veces, haciendo alusión a quienes parece que se informan, no me acuerdo cuál es el origen del 7%, pero en el fondo como esta elite que está informada, etcétera, sino que incorpore incluso a aquellos que se declaran profundamente apolíticos, gente de a pie que está preocupada por su sobrevivencia el día a día y que por lo tanto no participa en la política porque entiende que la política es un espacio así como ajeno, casi una cosa como de ocio, pero además fome, por lo tanto ninguna razón para participar, involucrarme. Yo creo que eso es súper clave porque si no, tal como hemos dicho varias veces, el proceso de lo que se construya en el futuro, convención constituyente y otras cosas más, va a seguir siendo de élite, y donde élite quizás un poquito más inclusiva, un poquito más buena onda, etcétera, pero siguen siendo de élite. Nosotros tres que estamos en esta conversación, querámoslo o no, estamos en una cierta élite también. Quienes escuchan estos podcasts y están disponibles a latearse 1 hora y media escuchando, hablando y conversando después de política, somos ya, de alguna manera, un poquito una élite. Seguramente no somos más allá del 10-15% de la población, con mucho. Y el resto, esto no le pasa ni por el costado. Entonces, o hacemos que eso entre en el sistema y que nosotros, todos nosotros, cedamos las posibilidades de estar, o yo creo que nos vamos a la cresta. Pero eso me parece muy interesante lo que tú has planteado. Te hice una reflexión eterna y larga, pero quería no. Incorporar esta variable también para escuchar tus opiniones. Sí, me gusta lo que dices y pienso dos cosas. Uno, para mí estos criterios que tú planteas son parte del atributo de la legitimidad. Después otra conversación aparte, no un podcast, sino una serie de podcasts, sería que constituye cuáles son las fuentes de la legitimidad, ¿no es cierto? Porque hay distintas fuentes de legitimidad. Pero esos son elementos que son parte de la legitimidad. Ahora, hay dos cosas que me gustaría como poner para complementar. Uno es el que, al parecer, cuando pensamos
las instancias de representación estamos muy poco acostumbrados a pensar en lo que va a ser el resultado como el conjunto. Pensamos como estamos súper acostumbrados en la lógica del individual, ¿no? ¿Quién me va a representar a mí? ¿No? Y falta la perspectiva de las características del conjunto. Un ejemplo de eso tiene que ver con lo que tú estás planteando, ¿no? Queremos que, o sea, si nos quedamos solamente como en la lógica de quién es la mejor persona que quiero que me represente a mí, supongamos que podría terminar habiendo un conjunto de puros representantes completamente expertos técnicamente, pero que quizás tienen una gran desconexión con las condiciones generales de vida del país. Y la pregunta que habría que hacerse es, ¿queremos que el grupo de representación tenga una desconexión con las condiciones generales de vida del país? A mí me parece que la respuesta es no. No. Ahora, lo que pasa es que si estamos eligiendo solo desde la individualidad, ¿no? En este caso, digamos, no vamos a llegar a un resultado distinto, ¿no? Otro resultado, por ejemplo, tiene que ver con el balance entre hombres y mujeres. Está súper estudiado en el ámbito de la inteligencia colectiva que la presencia de mujeres en un grupo aumenta la inteligencia colectiva de ese grupo, ¿no? Y la inteligencia colectiva se mide así como se mide la inteligencia individual. Ese hubiera sido, si es que tuviésemos algo de conciencia de que las características del conjunto también importan, ese también hubiese sido uno de los argumentos en la discusión cuando estaba todo lo que tenía que ver con la cuota de género. Y si me preguntan, yo quiero aumentar el nivel de inteligencia colectiva del grupo que haya está representando, ¿no? Claro. Solo por poner un ejemplo. Entonces, ahí hay una cosa, invitar a mirar no solo cuál es el individuo que quiero que me represente a mí como individuo, ¿no? Sino mirar las características del conjunto. Y lo segundo que también viene de la mano es, cuando se piensa el sistema político, el sistema democrático, pensar que hay distintas instancias y que hay distintas formas de representación, distintos mecanismos que pueden interactuar entre sí. Yo, por ejemplo, no creo que la aleatoriedad sirva para todo. No creo tampoco que la participación directa sirva para todo. Y no creo tampoco que la delegación a otro que me represente sirva para todo. Pero creo que cada una de esas cosas puede servir en distintas fases y en distintos contextos de un marco institucional que tiene que ser diseñado, ¿no? Entonces, en general, la conversación se aborda de manera muy simplona. Por ejemplo, quienes escuchan algo, quizás alguien que esté escuchando el podcast y ya esté sufriendo, si es que hay alguien que... No te queda ninguna duda. Algún masoquista que esté completamente en contra de esto, pero esté escuchando igual, probablemente lo que va a decir es como, quieren que sea esto como el azar en todo, o la participación directa en todo, la gente no tiene tiempo para participar en todo. Yo creo que no se trata de eso, sino se trata cómo diseñamos un sistema que con distintos elementos en su resultado pueda ser más legítimo, porque tiene estos distintos criterios que hablábamos, más inteligente, más ágil, etc. Y para conectar con la primera pregunta de Mirko, algo que yo quiero rescatar de la iniciativa que estamos implementando hoy con todas estas otras instituciones aliadas, es que sirve para ampliar la caja de herramientas del sistema político chileno. Hace 2 años atrás, hablar de que se iba a realizar un proceso deliberativo, por más de que no fuera vinculante, para muchas personas era ridículo. Y estoy hablando de personas expertas de alguna manera en los ámbitos de la ciencia política y el derecho, y gente que no tiene esa condición. Y era simplemente ridículo. Con el pasar del tiempo cada vez lo fue siendo menos. Yo creo que después de implementada esta iniciativa, va a dejar de ser algo ridículo, y lo que espero es que sea algo que podamos mirar sus atributos como en aquello que aporta y aquello que no, para incorporarlo en lo que mejor corresponda. Es muy claro, es un modelo. Ahora, esto choca de nuevo con ideas muy instaladas en los grupos más politizados, que son minoritarios, que como decía Darío, esto de información de la encuesta del CEP, un 7% se informa de política, habla de política o de programas de política.
solo un 7% de la población y debe ir a la baja, esto según la CENTEL de 2019, de mayo de 2019. ¿Cómo chocáis con esta idea de que tienen que haber partidos y que la gente tiene que identificar con un partido? Y que si el partido o el sector de derecha propone algo es malo, porque todo lo que viene de la derecha es malo. Entonces yo y mi familia somos antiderechistas, y entonces firme ahí con una serie de lugares comunes, o al revés. ¿Cómo pasáis finalmente? Porque todo lo que tú describes es pasar del pensamiento lineal, de una forma de organización que responde al cerebro de niños de kinder, ¿no?, al pensamiento complejo, ¿no?, de personas adultas. ¿Cómo pasamos de la sociedad infantilizada por las condiciones mediáticas, por discursivas, etcétera, etcétera, a la sociedad adulta que piensa las cosas de manera no binaria, no en blanco y negro, con múltiples opciones, no con dos? Eso requiere, a mi juicio, un proceso de educación del que estamos ausentes, ¿no? Porque implica pensar, construir la capacidad de conversación desde lugares distintos. Y es una educación que no va a pasar solo por lo teórico, sino que también requiere la vivencia. La vivencia de procesos deliberativos distintos, la vivencia de la condición ciudadana, ¿no? La vivencia de la interacción política en el mejor sentido y en la esencia del concepto. Y ahí a mí me parece que hay, o sea, parte de las fallas sistémicas del modelo en el que actualmente estamos tiene que ver con que lo que tú describes, Mirko, es un resultado de eso también. Entonces es difícil. Por ejemplo, el profesor de Stanford con el que estamos trabajando para esta iniciativa habla de un concepto que se llama la ignorancia racional. Al parecer un concepto en la ciencia política, ¿no?, que dice que no se trata de que las personas no sepan de algo porque sean tontas o porque no puedan saberlo, sino porque lo más racional es no involucrarse en aquello. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que, si bien veo partidos de la selección chilena cuando me invitan y me apasiono, soy apasionado, no entiendo mucho de fútbol. Me olvido si son 11 jugadores con el arquero, sin el arquero. Tienes que ver nuestro anterior podcast. El anterior podcast hablamos de fútbol, así que ahí tenéis que informarte. Y la verdad, si yo quisiera saber, obviamente podría saber. No he querido saber más de eso, porque para mí ha sido racional no saber más, ¿no? Y la verdad es que si lo que el sistema te dice, si el sistema político lo que te dice como un todo es tu opinión no va a contar, no solo que tu voto poco cuenta, sino que tu opinión respecto a los asuntos públicos poco va a contar en el devenir del país. Entonces, digamos, ¿qué incentivo tienes para interiorizarte en aquello, ¿no? Algo interesante que pasa con este proceso que vamos a hacer, donde vamos a seleccionar un grupo para que al menos 400 personas participen de un proceso deliberativo, es que una voz entre 400 cuenta. Una voz entre 400 cuenta, y por eso también es una tremenda oportunidad para todas aquellas personas que les llegue esta carta, ¿no?, que las invito a aceptar, o sea, a quienes de la Cosa Nostra les llegue la carta, es una tremenda oportunidad, esa voz cuenta, y eso se ha visto ese efecto, ese cambio, ¿no? Hay un montón de historias de, no sé, personas que empiezan a estudiar o ver los noticieros, pues eso le pareció razonable, o lo que sea, pero para estar más al día de lo político. Ese cambio de actitud tiene que ver con eso. Y lo otro, también la pregunta, tú decías, ¿qué pasa con los partidos políticos, la necesidad de los partidos políticos? Creo que tenemos que preguntarnos fuertemente qué entendemos por partidos políticos para esta nueva etapa que viene de Chile. ¿Son los partidos políticos espacios de encuentro en torno a ciertos pensamientos, ciertos ejes de pensamiento claros? ¿Son máquinas electorales? Que, agencias de empleo. Son agencias de empleo. ¿Qué son los partidos políticos, ¿no? Y bueno, entonces, a mí me parece que tiene mucho sentido que existan grupos en torno a ideologías,
en torno a formas de ver el mundo, eso me hace sentido. Pero yo creo que hoy en día los partidos políticos además tienen muy poco de eso. A propósito del tema de los partidos políticos, y aviso que estaba con un 2% de batería, Alberto, entonces estaba con la cámara apagada, escuchando, y hace como 3 minutos ya se cayó. De hecho, me escribió por interno, me dijo, voy a hablar con el último poco que me queda. Ya, y estaba justo hablando Mirko y de repente pop, se cayó. Eso quería avisar. Así que claramente se le acabó la batería. Los límites de la tecnología también, pues hay que tener el celular cargado si no quiere comunicarse. Oye, a propósito de los políticos que tú señalas, digamos, porque, a ver, aquí yo creo que hay dos entradas. Yo debo, algo te lo he confesado en privado, que yo que vengo del mundo militante de la izquierda, ¿ah? Del rojerío, como dice mi amigo Macari, y orgullosamente me paro desde ahí, y desde ahí también me interpelo y converso con amigos y amigas, porque me parece que estos tiempos hay que aprovecharlos básicamente en discutir, en hacerse buenas preguntas, en abrir, en salir de las claridades que uno tenía y ver cómo uno puede ser un aporte para politizar, para poder hacer que la energía no se disipe en cualquier cosa para que todo siga igual, sino que la energía ciudadana de cada uno de los chilenos y chilenas pueda ayudar a que esto sea un país mejor, un mundo mejor. Entonces, en ese contexto, primero, así como primero lo digo un poco caricaturescamente, aunque no tanto, el tema de que este proyecto que tienen ustedes esté conversando también con el Senado y que el Senado, 2 puntos, se haya comprometido, comillas, cursiva, se haya comprometido a incorporar el resultado de este proceso maravilloso que van a hacer por sorteo con 400, bla, bla, bla. Ya, yo desconfío de ello, ¿ya? Me imagino que es y bueno, todo este preludio que hacía con el tema de mi origen tiene que ver con que yo creo que estos procesos participativos tienen, y voy a ser binario, 2 entradas posibles, 2 razones. Lo conecto con lo que dijo Alberto al comienzo. Les sirve, lo dejé anotado. Esto también les sirve, ¿ya? Entonces, porque esto puede servir para 2 cosas. Puede servir para sencillamente aquilatar, para hacer una ilusión, tal como hay permanentemente en las democracias, hay cada cierto tiempo, llegamos al parlamento de esto, que los niños hablen, que la gente con discapacidad, que no sé qué, que las minorías acá, siempre hay iniciativas, ¿sí? ¿ya? Etarias, sociales, etcétera, y como parlamentos. El mismo proceso... Relaciones públicas. El mismo proceso, perdón, el proceso de los cabildos en el gobierno de Bachelet valió callampa. No porque las 200.000 personas que participaron, yo fui una de ellas, que estuvimos y no sé qué, no hayan tenido muchas ilusiones, sino porque efectivamente tú te das cuenta ya en el camino que efectivamente era mentira, todo fue mentira, porque el proceso no tenía nada, no tenía finanzas, no tenía apoyo logístico, no tenía nada, valía menos que la implementación de cualquier medida de gobierno, y porque efectivamente la demostración final de entregar el proyecto de nueva constitución, no sé cuánto, 6 horas antes, 10 días antes que terminó el gobierno de Bachelet, demuestra lo que valía. Tapa, nada. Entonces, ejercicios ha habido. Entonces, digo, esto puede ser cosmético, puede tener una cierta intensidad, pero para bajar la intensidad de lo que hay, o puede ser que efectivamente se empiezan todavía en versión pro beta a generarse iniciativas que lo que buscan a la larga es reemplazar la forma actual que tenemos de democracia, que por ejemplo hace que exista un Senado de la República como lo concebimos. Entonces, yo tengo ahí mi duda y te la pregunto directamente. Si tú no tienes duda también de que esta iniciativa muy bella, muy potente, que tiene harto calado que tú plantees, termine siendo funcional a un sistema que lo que busca, atolondrado en el round número 10, a punto de perder por tratar de buscar un poquito de agua, de aire, para ver si puede hacerle un corte al rival y ganar por nocaut técnico, para hacer la metáfora futbolística, boxeril digo. ¿Será que efectivamente en realidad esto puede tener a la larga algún sentido más allá? ¿O será que al final igual tus buenas intenciones terminarán cooptadas por la vieja política? Claro, es una pregunta súper importante, y desde luego una pregunta que como equipo nos hemos hecho muchas veces, que yo me he hecho muchas veces. Yo creo que la respuesta a eso va a depender simplemente, la respuesta a eso puede depender mucho de lo que
la ciudadanía quiera y decida influir para que pase. A mí me parece que aquí hay tres alternativas de escenarios posibles que tampoco son excluyentes entre sí. Esto podría ser simplemente un proceso más que no se toma en cuenta, que no sirve para nada, que baja un poco ¿no es cierto?, el malestar social o lo que sea. Y en este sentido ser funcional como para apaciguar, ¿sí? pero no usarse para nada. Esta metodología también podría ser un proceso que permanezca como una forma de complementar el trabajo legislativo como un mecanismo de participación ciudadana bien estructurado que logre como vincularse con los procesos propios del Parlamento. ¿No es cierto? Y esta iniciativa también podría ser un referente para inspirar a que en el futuro, en una nueva etapa de Chile, sea la representación por sorteo una de las formas que toma el poder legislativo, ¿no? Entonces, respecto a la primera, si esto influye o no influye, yo creo que hay una de las preguntas es ¿qué cosa mejor podríamos haber hecho, ¿no? Porque procesos como este, nosotros si quisiésemos, hubiésemos podido implementar esta iniciativa en 2018 o 2019. Pero en ese contexto no hubiese habido ningún compromiso político institucional. Uh-huh. Hoy a lo menos existe un compromiso político institucional. Y en tanto existe un compromiso político institucional, entonces luego se puede exigir que se cumpla. Dependerá de el Senado, que si se cumple o no se cumple, pero hay algo que se puede ir a exigir, ¿no? Y eso al menos me parece, es un paso más que simplemente haberlo hecho por afuera como algo buena onda, simpático o académico o lo que sea, ¿no? Efectivamente el proceso legislativo tiene que seguir su curso. Nadie, ningún senador ni la institucionalidad, nadie podría asegurar un resultado. Eso tendrá que discutirse y pasar por la Cámara y todo, ¿no? Ahora, el que se presenten los proyectos de ley que reciban el apoyo de la ciudadanía, yo creo que simplemente va a depender de si el país muestra que le importa esta iniciativa, que lo muestra respondiendo las cartas, poniendo esto sobre el debate, exigiéndolo, ¿no? Como estando atento a qué pasa con esto. Y si el país está atento, yo creo que ese compromiso habría de cumplirse, ¿no? Ahora, ¿qué pasará en el futuro? También va a depender de la ambición y la imaginación que tenga el país. Si en la nueva constitución se diseña un Congreso igualito al que hoy existe, pero se pone además como mecanismo de participación formal algo como esto, por ejemplo, en el caso de Mongolia, está instituido por ley que para ciertas reformas se tiene que usar este mecanismo como parte del proceso. O quizás en la nueva constitución, las personas que sean parte de esa convención y el resto del país deciden que no, que va a haber un congreso, quizás van a haber dos cámaras y una de esas cámaras va a ser completamente sorteada. O no sé, estoy como, yo lo que quiero invitar a las personas a ver es que aquí simplemente hay un referente que se puede convertir en una oportunidad para fortalecer la calidad de la democracia y para abrir un debate. Porque hoy podemos tener un debate un poco más amplio de lo que teníamos antes. Mirko, ¿vais con algo más? Nada, pues agradecer a Tomás González, que es ingeniero comercial, no es gimnasta, ¿no? Y rescatar en su persona el espíritu de una generación que viene con una mirada distinta y que obviamente porque los medios son parte del sistema de poder, de control, tienen intereses de que todo se mantenga dentro de la caja, el juego, los partidos y todo, pero nada, pues, felicitar a esta generación que está moviendo Chile, ¿no? Al fin, y está llevándola a instalar otras miradas de las cosas. Yo estaba recién mirando el link que me enviaste, Tomás, pero yo no sé si hay una dirección, porque yo lo estaba mirando, tú me enviaste el link, entonces estaba buscando aquí en Peñalolén,
En fin, pero lo que quiero es si hay alguna dirección sencilla para que la gente ingrese y pueda conocer esta experiencia, Mira, porque está sí, entretenida. Mira, hagamos todo el viaje, muy en breve. Dale. Escribe directamente los400.cl, con X o con O. Los cualquiera, 400, los punto CL. 400.cl. Ah, ya. Sí. Ahí está entrando muy rápidamente. Esto pasa en la televisión en vivo. Ah, ahí están. Perfecto. Entonces ya, esta es la página del proyecto. ¿Ya? Baja un poquitito y ahí dice ver sorteo. Ya, ver Haz sorteo. clic ahí. Aprovechemos de mostrarlo. Perfecto. Aquí lo que se puede ver son las 30.000. Entiendo. Las manzanas donde están las 30.000 direcciones que fueron sorteadas. Si tú te alejas, incluso vas a ver la isla de Pascua, que tiene direcciones ahí. Perfecto, ya, pero ahí uno puede apretar entonces comuna, y uno puede poner su comuna, entonces... Pon. Si quieres pon Limache o pon Peñalolén. No, o pon... Calama, porque aunque no estoy viendo... Calama, claro. Calama ahí... Bueno, anda haciendo zoom, acércate. Ya, perfecto. Acércate, elige alguna zona de Calama. Espérate, y aprovecha de contarnos de qué se trata esa zona, además. Lo que pasa es que Calama, por ejemplo, Calama se separa así como bien estereotipadamente de Grecia para arriba y de Grecia para abajo, al oriente o al poniente. Entonces, de Grecia hacia el poniente están más los sectores populares y de Grecia al oriente... Mira, quédate ahí. Quiero comentar un par de cositas. Esto está construido en base a las manzanas censales, que es la información del INE. ¿Sí? ¿Ya? No todas las manzanas censales son exactamente una manzana de las que vemos físicamente, para que alguien no vaya a decir, oye, no, es por esa razón. Si tú haces clic en lo que está pintado como de color ¿café? Naranjo, amarillo, ¿sí? ¿Ya? Eso, haz clic ahí. Aquí se ve esta manzana, en esta manzana hay una dirección. Perfecto. ¿No? Y entonces... Hay algunas otras donde hay más de una dirección. Ya. Y de este universo se va a ir achicando hasta llegar a los 400. Exactamente. Ojalá respondan todos los 30.000 hogares que reciban carta, ¿no? Eso sería lo mejor que podría pasar, digamos. Y conectando con lo que preguntabas antes, eso aumentaría las chances de que efectivamente los resultados de este proceso sean tomados en consideración, ¿no? Claro. Entonces, en base a quienes respondan y ciertos criterios de estratificación para que el grupo final sea efectivamente representativo de toda la diversidad del país, se va a conformar el grupo final de quienes van a participar en la deliberación. Maravilloso. Buenísimo. Póngase a jugar al tiro. Vamos a ver, usted me imagino que tendrán ahí un contador privado. No te quepa duda que apenas publiquemos el podcast, van a subir porque la gente que mira, que escucha La Cosa Nostra, es un público maravilloso, muy interesado, muy crítico también, que probablemente muchos de quienes han visto, que han participado en esta conversación, también tengan elementos críticos. Yo creo que ahí a través de la página contáctense, entreguen insumos porque nos cabe absolutamente la certeza, a Mirko, a mí, que Tomás y su gente tienen siempre como efectivamente los oídos bien abiertos para poder escuchar las distintas miradas. Así que, Tomás, de nuevo agradecerte que haya estado este día. Y Napo, siempre ahí en contacto con las cosas interesantes, tal como decía Mirko. Oye, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar haciendo unos lives, así que ahí espacio para todas las preguntas, todas las desconfianzas. Por favor, plantéenlo. Y sigan a la Fundación en Twitter, en Instagram, Tribu ONG, todo de corrido, Tribu ONG. Y a mí también me pueden seguir en Tomás de Tribu. Perfecto. Ahí estamos entonces. Oye, decirle, Mirko, ya, bueno, este fin de semana, quedan pocos días para la Pascua. Estamos a punto de copar el cupo máximo que tenemos para la oferta que no puede rechazar. Los 3 seminarios de enero, tenemos un cupo máximo. Esa oferta en los próximos días va a desaparecer, así que no lo deje pasar. Si es que quiere participar, evidentemente, si no, haga lo que quiera, pero una oferta que no puede rechazar, los 3 seminarios de enero, las 50 leyes del poder, el Piñera Enterrador y el de los medios con Julio César Rodríguez, que no le hemos dado todavía suficiente bombo. Julito va a estar con nosotros en enero, grande, Julio César. Hoy día se mandó una con Moreira, pero bueno, en fin, ya, un par de días en realidad. Notable. Así que eso, en la página seminarioslacosanostra.cl. Eso es. Nos vemos. Gracias. Chao, pescado. Gracias, chao, chao.